Perfecto. Buenos días ante todo. Mi nombre es Eduardo Peláez. Soy arquitecto de Lima, Perú. Estoy muy agradecido realmente con todo el equipo de Ludantia por permitirme estar acá y compartir mi experiencia. Ok, intentaré. Perfecto. Básicamente, el día de hoy vengo a presentar un trabajo en el cual he estado involucrado desde hace 3 años, que tiene que ver con mi ONG, que se llama Aula, en Lima, Perú, y también parte de una investigación que estoy haciendo ahora en una universidad de Estados Unidos referente al tema de uso compartido. Y me gustaría comenzar con esta parte de acá, porque cuando estaba en Estados Unidos haciendo una investigación sobre cómo podemos conectar mejor las escuelas con la ciudad, me encontré con un post de un muy buen amigo con el que enseñaba en una universidad en Lima y mencionaba lo siguiente. Permítanme leerlo. Estimada ministra de Educación Marilú Martens Cortés, le saluda un vecino de Chorrillos que se encuentra muy indignado y frustrado porque ve cada día que su espacio público que se encuentra al frente de su edificio se deteriora sin remedio alguno por estudiantes del colegio Institución Educativa 7037 Ariosto Matellini Espinosa, que realizan sus actividades escolares ya sea educación física o bailes típicos, malogrando, ensuciando y deteriorando el parque que nos pertenece a todos, que son dirigidos por sus profesores y me imagino con consentimiento de su director o directora. Varias veces, varios vecinos nos acercamos a los profesores que guían a estos alumnos, haciéndoles saber nuestra molestia por utilizar el parque de todos como su patio de actividades. En alguna ocasión un alumno me contestó, pero si solo hay tierra. Yo le indiqué que este parque tiene varios años y que por incultos como ustedes se malogra cada día. Ministra de Educación, no solo se enseña en las aulas, sino en actos y hechos que logren contribuir al desarrollo de una sociedad. Adjunto imágenes donde se aprecia que los alumnos realizan las actividades antes mencionadas, días de semana y hasta sábados. Cabe mencionar que las prácticas de danza las realizan con un equipo sonoro que genera malestar. Me pregunto, si el colegio tiene un espacio o patio para realizar esas actividades, ¿por qué no se realiza ahí y prefiere malograr un espacio público que es de todos? La comunidad de vecinos. Básicamente, esta es la prueba del delito, donde, si pueden ver, en la parte de atrás está la escuela, que muy bien está amurallada por estos muros de casi 4 o 5 metros de alto, y básicamente los alumnos salen al parque para realizar su actividad física, y como muy bien todos sabemos, es mucho mejor realizar la actividad física en unos terrenos que son más blandos, por un tema de articulaciones, por un tema porque también están en un espacio más libre, están en una zona donde le permite en algún modo tener algo de sombra por los árboles. Y digamos que es un espacio abierto, realmente es un espacio de todos, y llega ahí a encontrarse esa disyuntiva entre a quién le pertenece realmente, a los alumnos, a los vecinos, a todos realmente. Y bueno, después, investigando un poco más, algunos alumnos también, o algunos alumnos con profesores, también van a algunas losas deportivas, como le llamamos en Lima, o canchitas de fulbito. Pero lo que pasa también es lo siguiente, ¿no? Algunos vecinos se dan cuenta de que estos casi delincuentes, entre comillas, van y alteran la urbanidad, van y alteran y ocupan este espacio. Por eso es que colocan esas tranqueras, como le llamamos también en Lima, que tienen un candado y hay un responsable de abrir esa tranquera y permitir que puedan jugar o no. Por eso, o puedan realizar alguna actividad física o no. Y bueno, esta es una imagen de muchas que se puede encontrar en internet o que uno puede ver también en el día a día en Lima. Son los Jazmines del Naranjal en ese distrito, otra canchita con tranquera. Simplemente esto llegó a las redes sociales. A nuestro WhatsApp. Esta y ahí está la cancha tranquera, está ubicada cerca pero de la cuadra increíblemente 13 de pasa Los algo en la Alisos. tranquera. Los vecinos denuncian que los dirigentes que viven Al alrededor parecer, de esta canchita sigue siendo también cobran por pero sigue siendo por también hacer parte uso de este espacio o un público, elemento por quitar el casi candado de lúdico, esta podríamos tranquera y llamarlo así, permitir que por los algunos pequeños chicos o que los son un poco más jóvenes de atrevidos, esta zona osados y jueguen nuevamente, capaz hacemos futuros un llamado, equilibristas. invocamos
pero autoridades de los también se Olivos, mandan la y señora de algún Cel modo el Paredes, niño, que es como la le gusta gerente de explorar, le gusta todo transferencias ese en sentido distrito, lúdico, para que tome cartas en el asunto. El digamos domingo que en se atreve, Panorama ¿no?, denunciamos a estar en este un hecho lugar. similar. Bueno, parece Entonces, que hay por un lado varias tenemos la canchas escuela, de la zona cómo entra en que conflicto tienen con los este barrios, por problema. otro lado tenemos los vecinos, cómo muy bien organizados realizan este tipo de trabajos, pero por otro lado también tenemos esto que asombra, bueno, me asombra mucho y desde chico lo he visto, porque mi mamá era docente y siempre me llevaba a las escuelas, que las escuelas tienen un muro alrededor y capaz es donde más se invierte en las escuelas en el Perú, por un tema de seguridad. Y no solamente tiene un muro que va hacia un lado e incluso da la vuelta completa y se gasta mucho dinero, se invierte mucho dinero en el pintado de este muro, sino que pasa esto también, que hay jardines infantiles donde en lugar de promover de algún modo este hábitat o espacio interesante donde pueda haber vegetación, donde pueda haber un espacio realmente amigable dentro de la escuela, se traslada todo eso a un dibujo o a un gráfico donde tenemos a Puerquito por la parte de la derecha, a un árbol con cara, a un hongo que es del tamaño de la profesora, y básicamente se termina generando ahí un espacio donde de algún modo habría que repensar la idea de cómo estamos invirtiendo en la educación, cómo estamos invirtiendo en la infraestructura educativa de nuestro país. Entonces tenemos las escuelas, tenemos a los vecinos, pero también tenemos a otro factor muy importante que son las municipalidades. Este es un barrio, no es un barrio informal, porque fue muy bien planificado, pero es un barrio de pocos recursos en el norte de Lima, Callao, o Lima Metropolitana, y es la ciudadela de Pachacútec, donde si pueden ver bien este término que mencionaba ayer Javier Vera, que es la tierrita, bueno, básicamente todo es de tierrita ahí, y hay muy pocos lugares o áreas verdes. Y estos lugares o áreas verdes que básicamente le pertenecen, o más que le pertenecen, pero es responsabilidad de las municipalidades en poder generar este espacio público para sus ciudadanos, se vuelven esto, se vuelven canchitas de gras sintético o grasa artificial rodeadas por un muro verde donde uno puede ir, pero simplemente si es que paga y de algún modo puede acceder, pero sin embargo termina siendo ocupado principalmente por jóvenes o adultos que, como pueden ver ahí, está lleno de mototaxis, donde seguramente está jugando el equipo de mototaxi de color celeste versus los de color rojo. Pero termina volviéndose este espacio privatizado, básicamente. Entonces, con estas tres variables, que son por un lado la escuela, que debería promover mejores ciudadanos, que debería promover a un individuo capaz de que tenga unos buenos derechos y deberes establecidos para su sociedad. Por otro lado tenemos a la comunidad o a los vecinos que básicamente buscan un bienestar social y por otro lado tenemos a las municipalidades que son los encargados principales de promover el espacio público o generar ese espacio público. Y pasan generalmente estas dos cosas que son muy opuestas. A la izquierda hay un gráfico donde se tiene la escuela con muy poco espacio, principalmente una escuela de un lote muy pequeño o un predio, un solar muy pequeño, con varios pisos, y los estudiantes no tienen un lugar donde poder realizar esas actividades, llamémoslo de educación física o actividades donde pueda permitir la reunión colectiva, pero sin embargo hay otros espacios públicos alrededor de la zona, y por otro lado tenemos escuelas muy grandes que están completamente amuralladas y que a sus bordes se tiene una ocupación o un emplazamiento, podremos llamarlo denso, con pocos espacios públicos y que no entra en una correlación con las escuelas. Entonces, básicamente, identifico tres puntos que son la desconexión entre la planificación de la ciudad y la escuela, por otro lado, la falta de visión de la escuela como un centro comunal también, o como un nodo cívico urbano, y finalmente las escuelas y sus muros que terminan dividiendo enteramente la ciudad y la infraestructura educativa. Ante eso, ¿por qué no le damos la vuelta? ¿Y por qué no generamos que las escuelas que tienen muy poco espacio realmente puedan utilizar de una forma armoniosa o de una forma concertada los espacios públicos que hay alrededor? Y por otro lado, en barrios donde hay una densidad muy alta y hay una carencia de espacios públicos como existe en Lima,
las escuelas que tienen gran infraestructura puedan generar la participación de todos sus ciudadanos dentro de este espacio. Voy a correr entonces. Básicamente a lo que voy se llaman acuerdos de usos compartidos, y el uso compartido de las escuelas públicas como marco para promover la igualdad y entornos saludables, una estrategia para maximizar el uso de la infraestructura escolar para las comunidades en horario no escolar, una plataforma para alianzas público-privadas y una estrategia económica para usar el presupuesto público eficientemente. Básicamente, esta investigación, si bien empezó en Lima, la fui trasladando a la academia en Estados Unidos y principalmente me enriquecí sobre varios ejemplos que se estaban dando por allá. El uso compartido es una forma de aumentar las oportunidades para que los niños y los adultos sean más activos físicamente. Se refiere a 2 o más entidades, generalmente una escuela y una ciudad o una organización privada, que comparten espacios interiores y exteriores, como gimnasios, campos de atletismo, áreas de juegos, entre otros. Y básicamente el concepto es compartir el recurso para mantener los costos bajos y la comunidad saludable. Voy corriendo. Acá simplemente lo más importante que hay que recalcar en los acuerdos que deberían generarse entre las escuelas y las municipalidades y los vecinos o las comunidades es que pueda existir este desbloqueo de las puertas, que pueda haber un acceso entre ámbitos o áreas internas y externas, y también que incluso la escuela pueda servir como este refugio en caso de algunas emergencias. Asociaciones con fines de lucro y sin fines de lucro que puedan sumarse a ese tipo de iniciativas, y sobre todo que exista este acceso recíproco. Y principalmente hay 4 puntos importantes acá. Por un lado es la salud, porque aumenta la actividad física, se genera un riesgo reducido en las enfermedades crónicas que pueden haber, hay un mejor acceso a los alimentos saludables a través de, se le llama edible schoolyards o patios comestibles, vamos a llamarlo así, mejoramiento del bienestar mental y estrés reducido. Por otro lado existe la equidad, porque hay más oportunidades para la actividad física, principalmente en ámbitos de pocos recursos, y reducir las desigualdades de salud, al crear más espacios para jugar y hacer ejercicios en las comunidades. Por otro lado está en sí la comunidad, porque el crimen, vandalismo y violencia se ven disminuidos, la comunidad tiene más fuertes sus vínculos informales de interacción, y existe un mayor involucramiento o una mayor participación de niños y niñas dentro de la toma de decisiones de esos espacios. Y finalmente la economía, y este es un punto muy importante porque permite que la municipalidad, que es el encargado de generar este espacio público, pueda entender mejor o generar algunas asociaciones con ministerios de educación o con organizaciones públicas o privadas para poder ver de qué manera se puede invertir mucho mejor en la infraestructura educativa y sobre todo generar este cruce entre las comunidades y las escuelas. Bueno, y para ir avanzando, como les comentaba, esto empezó o siguió en Estados Unidos, donde se puede ver que casi el 46% de las escuelas tienen acuerdos de uso conjunto, uso compartido, que es un valor sumamente importante. Y básicamente hay que entender también que existe una responsabilidad legal acá. Si alguien sufre algún problema o alguien tiene alguna complicación, se tiene que dejar muy en claro quién es el encargado de esto, quién es el encargado también del acceso y la seguridad, cómo se puede generar un mejoramiento en la infraestructura educativa a través de estos acuerdos, y este es un punto sumamente importante que lo voy a resaltar al final, de qué manera se pueden generar prácticas sostenibles dentro de la combinación entre las escuelas, las municipalidades y la comunidad. Este es un punto también importante, cómo se genera o quién es el encargado de cubrir los servicios públicos, ya sea agua, luz o otros temas de mantenimiento, porque si de repente yo como vecino utilizo una escuela durante los sábados y domingos, voy a utilizar el agua, voy a utilizar la luz, entonces hay que entender bien quién es el encargado de hacer esos pagos y finalmente es el mantenimiento. Paso simplemente rápido algunas experiencias que he ido encontrando en Estados Unidos, por ejemplo en Nueva York, cuando se empezaron a abrir los patios que estaban cerrados a través del alcalde, voy corriendo, a través del alcalde, de un alcalde en Nueva York, o por ejemplo que se pueda permitir también el uso interior de las escuelas, algo tan sencillo como unas clases de zumba o puede ser unas clases de lo que sea, donde no solamente estamos hablando ahora de niños, sino estamos hablando de padres, de familia, estamos hablando realmente de toda la comunidad que puede aprovechar esos espacios. Y sobre todo, entender también que puede ser una oportunidad muy interesante para generar unos mejores hábitos de nutrición, ya que puede empezar con algunos pequeños huertos, de esos huertos se puede pasar a
a la cosecha de los productos. Después de que los productos son cosechados, se puede llevar a la mesa o se puede llevar a una cocina donde junto con padres de familia, abuelitos, docentes, directores, se puede compartir ese trabajo. Y bueno, paso rápidamente también. Hay experiencias muy importantes en Latinoamérica, como Abriendo Espacios en Brasil, la Escuela Abierta de Chile, otro trabajo también muy importante en Colombia, que terminan siendo básicamente ejemplos muy claros de cómo estas políticas tipo top-down pueden llevarse a la práctica. Pero algo que me interesa simplemente avanzarlo muy rápido es un ejemplo que hicimos en Lima con la ONG del cual soy cofundador, que es Aula, que es un colegio en San Miguel de Arcángel, donde en vez de que tengas un approach top-down, tienes ahora un approach bottom-up. Y esa es una escuela donde tenías un patio de juegos que tenía un problema muy grande, que era que en ese patio de juegos, donde había una área deportiva y recreativa, los alumnos no jugaban porque les pegaba el sol muy fuerte. Y se vio la manera en cómo a través de un techo de botellas se podría simplemente generar esa cobertura para generar sombra. Entonces, a través de unos talleres de mini arquitectos que venimos haciendo desde el 2013, se vio junto con los alumnos de qué manera se podía cubrir este espacio, y los estudiantes, a través de unas prácticas que van realizando cada 6 meses, ellos recolectan unas botellas para que después esas botellas se venden a un recolector y después de 2 años pueden conseguir unas telas para cubrir este techo. Pero los mismos alumnos empezaron a generar ahí algunas ideas y dijeron, oye, ¿por qué no le damos la vuelta a eso y utilizamos las botellas como material para cubrir este patio? Y así fue. Los ayudamos a los chicos con algunos modelos en SketchUp o en Rhino y generamos este techo de botellas lindo, tipo como si fuese un arco iris. Y después se lo mostramos a la directora para ver qué opinaba. Y se lo mostramos también al dirigente de la comunidad a ver qué opinaba al respecto. El dirigente estuvo fascinado, dijo, nos encanta, vamos, siempre y cuando se generen estos acuerdos donde también los fines de semana puedan ir los niños que están alrededor a utilizar este espacio. Y la directora dijo, me encanta también, apruebo, pero hay un pequeño problema, que ese arcoíris no me gusta mucho y lamentablemente los colores institucionales de la escuela es el azul y el blanco. ¿Qué hacemos? Bueno, sencillo, lo pintamos de otra manera, pero simplemente es mantener la esencia de generar esta cobertura. Y así fue que nos encaminamos, voy a pasar muy rápido, con este trabajo que comenzó con un día de recolección, donde se ocupó las calles exteriores. Y me faltó comentar también que este proyectito o este colegio es en una zona muy complicada en el Callao, donde al costado tienes el penal Sarita Colonia, que es uno de los penales o penitenciarías más difíciles del Perú. Y lamentablemente las zonas o los espacios públicos de este lugar no se utilizan generalmente, pero sin embargo en la parte exterior de la escuela se permitió hacer la recolección de las botellas, se clasificaban las botellas, después algunos niños recolectaban estas botellas y acá dentro de la escuela se permitía el ordenamiento de todas estas botellas. Y pasó otra cosa también bien interesante, porque la directora y la subdirectora no se llevaban tan bien en algún momento, pero sin embargo permitía estas alianzas donde ambas puedan trabajar en conjunto para generar este trabajo, y así se tuvo una secuencia de botellas donde avanzó sumamente rápido. Los niños también se involucraron en el proyecto y esto es lo importante, porque no se vuelve un proyecto ajeno o un proyecto donde alguien llega y lo hace, sino se vuelve un proceso educativo, un proceso de aprendizaje junto con ellos, donde primero comenzó con unos estudiantes de secundaria, pero después se involucraron hasta los niños de primaria, inicial incluso. Y bueno, por más que le dimos guantes, ¿no? y les dimos algunas cosas, igual los chicos se ensuciaban. Era el proceso muy sencillo, simplemente tenías la botella, cada uno iba hacia la directora con la botella, la directora y los profesores vertían la pintura dentro de la botella, el niño la cerraba y después, como dice Daddy Yankee, shake it, shake it, shake it, y tenías la botella con el color. Y así pasaba, donde incluso los padres de familia iban y hacían estas perforaciones para poder generar las botellas, para poder generar este tipo de cobertura. Tuvimos algunos problemas también porque la primera vez que fuimos a pintar, lo pintamos o compramos unas pinturas muy económicas, pinturas patito, y lamentablemente al día siguiente vimos que la pintura se había corrido. Pero sin embargo, cuando pusimos las primeras botellas o las primeras hileras, se generaba esta sombra y los alumnos ya pasaban por este lugar.
Y bueno, ya termino con esto, seguimos avanzando y se generaba es un techo de botellas donde a través de, llamémoslo, materiales muy sencillos o a través de mínimos recursos podemos generar un gran impacto en la sociedad o en las infraestructuras educativas y sobre todo en la educación de nuestros niños. Y así termino esto. Muchas gracias.